Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 29 de abril, sábado en que celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 9, versículos 31 al 42. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. El día de ayer veíamos cómo termina efectivamente esa persecución que se había iniciado después de la muerte de Esteban, después del asesinato, del martirio de Esteban, cuando llega la conversión de Saulo de Tarso, que es uno de los impulsadores más feroces que tiene esa persecución. Entonces, habiendo perdido un poco al cabecilla de la persecución, vienen tiempos de paz. Y por eso nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué permite esa paz? Consolidarse como comunidades y progresar en la fidelidad a Dios, además de multiplicarse animadas por el Espíritu Santo. Es decir, qué importante es desear la paz para realizar esto, consolidarse como comunidad cristiana. Una familia, empezando por ahí, ¿para qué quiere la paz en su hogar? Para poder consolidarse como una familia cristiana, verdaderamente cristiana. En segundo lugar, progresar, es decir, crecer, porque nunca nos podemos conformar con lo que somos. Bueno, es que ya estamos listos. No, siempre el progreso, siempre el deseo de ir a más. ¿Por qué? Porque es el mandato inicial del Señor. Crezcan y multiplíquense. Crezcan, progresen, mejoren, siempre a más.
Por eso es absurdo cuando uno quiere definir una ideología política o un movimiento político como el progresismo. No puede haber un ser humano que no sea progresista. No puede existir un ser humano que no quiera progresar. No conocemos una mentalidad que no sea progresista. ¿Quiero mejorar? Sí, claro. ¿Queremos mejorar las situaciones en todo aspecto? Sí, por supuesto. ¿Quién puede estar en contra del progreso? ¿Quién puede estar en contra de mejorar? Pero claro, es muy peligroso cuando se quiere identificar el progreso solo con una visión ideológica. Eso no se llamará progreso. Y en tercer lugar, esa multiplicación, es decir, extender el Evangelio. Volvemos entonces a lo que realiza Pedro. Pedro recorre toda la región y se nos cuentan dos sanaciones importantes que realiza Pedro. Una en la localidad de Lida, donde encuentra a Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Y Pedro le dice a Eneas: Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Él lo hace inmediatamente. Pero cerca de ahí hay otra localidad que se llama Jaffa, donde habita una mujer llamada Tabita, que hacía una infinidad de obras buenas y repartía limosnas. Ella no solo cae enferma, sino que muere. Mandan a llamar a Pedro y Pedro llega. Primero le muestran el dolor que ocasiona la muerte de Tabita. Y le muestran además las obras de caridad que realiza esta mujer. Obviamente lo han mandado a llamar justamente porque saben de ese poder que Dios está ejerciendo a través de los apóstoles, a través de Pedro. Es decir, que ya hay una fama que se va consolidando de esa sanación. Pero claro, lo están llamando no para sanar a un enfermo, no para sanar a un paralítico, no para darle visión a un ciego, sino para levantar a un muerto. Y esto ya es una cosa superior. Si ya es extremadamente difícil lograr explicar cómo es que llega Pedro y le dice a un paralítico de 8 años, levántate, tiende tu cama, y lo hace, imagínate lo que significa que un muerto se levante. Y vamos a ver cómo se realizan efectivamente estos prodigios. Que el Señor no los busca ni los quiere simplemente para que el mundo se llene de milagros. Los milagros son lo que acompaña la predicación del Evangelio. Si no hay una predicación del Evangelio, entonces no habrá efectivamente esos milagros. Por eso es tan importante cómo empieza esta parte de los Hechos. Ese tiempo de paz que permite a la comunidad consolidarse, progresar y multiplicarse. Si se está haciendo eso, entonces efectivamente van a haber esos milagros. Cuando Pedro pide estar a solas, viene la parte más bella. ¿Por qué? Porque Pedro pide que lo dejen a solas y se postra de rodillas para orar. ¿Y cuánto tiempo estuvo orando? No lo sabemos. Pero en el momento en que concluye su oración, simplemente da la orden: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la toma de la mano, la levanta y llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. ¿Para qué? Para que entonces se produzca efectivamente esa certeza de la fe. Pero termina el libro de los Hechos de los Apóstoles diciéndonos que muchos creyeron en el Señor. ¿Cómo muchos? ¿Por qué no todos?
Es una información clara, ¿no? Pedro ha llegado delante de esta que había muerto, que todos sabemos que está muerta, y sin embargo ahora está viva después de su intervención, después de su intercesión. ¿Cómo es que todos no creen? Mira, nunca se va a producir un evento por el cual todos los seres humanos crean. No va a suceder. ¿Por qué? Porque siempre habrá muchos hombres y mujeres que no quieren creer delante de cualquier cosa, delante de cualquier cosa. Por eso efectivamente los milagros, más que causar esas conversiones, lo que causan es más el fortalecimiento de aquel que ya cree, la certeza plena de esa fe que profesamos. En el Evangelio leemos hoy el final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado al pan de vida, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?». Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, ¿algunos de ustedes no creen? En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Al llegar al final del capítulo 6, el dramatismo que nos ha presentado este capítulo se intensifica al nivel máximo. ¿Por qué? Hemos iniciado con esa muchedumbre que se ha reunido alrededor de Jesús, dejando todo de lado porque han visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús, compadecido de ellos, los ha alimentado con esa multiplicación de los panes y de los peces. Al día siguiente han ido hasta Cafarnaúm siguiendo a Jesús, parte de esa muchedumbre. Y entonces ha empezado el discurso del pan de vida. Y ese discurso del pan de vida no es solo busquemos el pan verdadero bajado del cielo, sino que el Señor lo ha relacionado con Él mismo. Yo soy el pan de vida. Y por tanto es una relación íntima, personal con Él. Después, la conversación con esa multitud se ha transformado en la discusión que tiene el Señor con los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Pero entonces, no solo les ha dicho: «Yo soy el pan de vida, el que les da la vida», sino que el pan que les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Y hemos visto entonces el horror de los judíos. ¿Cómo puede éste decir que nos va a dar a comer su carne? El Señor no ha echado para atrás sus palabras, no ha dicho: «No, yo estoy hablando de un símbolo, de una representación, de una cosa simplemente espiritual». No. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida. Entonces, ahora empezamos la última parte y ya no es con los judíos, sino los discípulos de Jesús. Esto es importantísimo. Los discípulos, ¿qué significa? Aquellas personas que han tomado a Jesús como maestro, que han comenzado a seguir a Jesús y que en ese momento se sienten totalmente aturdidos por las palabras que están escuchando. Y por eso dijeron al oír esas palabras: «Este modo de hablar es intolerable». Intolerable, no podemos soportar escuchar estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es monstruoso y no se echa para atrás.
no explica que es una analogía, no explica que es un modo poético de hablar, no explica que es simplemente una comparación, una representación. No, entendemos que está hablando de un modo literal, radical. Nos está diciendo que nos va a dar a comer su carne, que nos va a dar a beber su sangre. Y el Señor, viendo el horror de estos discípulos que dicen no se puede admitir esto, les dice, y esto los escandaliza. Mira cómo el Señor no da pie atrás. No es que dice, no. Este era el momento de decir, oye, no, me malinterpretaron, me malentendieron. Entiendan bien y volverles a explicar. No, han entendido bien. Han entendido la radicalidad de lo que está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo que nos va a dar a comer su carne, que nos va a dar a beber su sangre. Y si ellos no lo quieren aceptar, los deja irse. No se los va a impedir, no va a cambiar sus palabras por el miedo a que se vayan. Esto los escandaliza. ¿Qué sucedería si vieran entonces al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Este dato es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Señor inmediatamente hace la referencia a su ascensión al cielo. Es decir, nos está dando el dato de cuándo nos va a dar a comer su carne, cuándo nos va a dar a beber su sangre. Cuando se haya completado la obra de la salvación, es decir, cuando haya sido crucificado, cuando haya muerto en la cruz, cuando haya sido sepultado, después de su resurrección, después de su ascensión al cielo. Es decir, que esa carne y esa sangre que nos promete no es solamente la que ha sido entregada en la cruz, sino esa carne y esa sangre de ese cuerpo glorioso de Jesús, de ese cuerpo que ya no puede morir. Por eso la comunión va a ser participación justamente con la gloria de Cristo. A través de su pasión, a través de su muerte, pero vamos a recibir, ¿qué cosa? El cuerpo glorificado del Señor, aquel que ya no puede morir, que ha entrado en la fase definitiva de la creación. Por eso es que el Señor continúa y dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, no estamos hablando de simplemente comerse un pedazo de carne de vaca o de cerdo o un pedazo de pollo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un alimento espiritual. Espiritual. Pero eso no implica que no sea real. Si una persona piensa que porque es espiritual no es real, que no nos estamos comiendo la carne, que no estamos bebiendo la sangre, entonces todo el discurso del Señor se hace añicos, no sirve para nada. Pero es un alimento espiritual. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero ustedes no creen. Y explica San Juan en ese momento que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Estamos en el capítulo 6. ¿Por qué menciona a Judas en este momento? Falta tanto para llegar a ese momento. Sin embargo, lo menciona ¿por qué? Porque efectivamente Judas va a comer el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo en la última cena, y cuando prueba el bocado se llena de Satanás para vender al Señor, para traicionar al Señor. Fíjate cómo ya San Juan establece en su evangelio esa relación entre este momento y el momento de la traición. Por eso les he dicho que nadie puede acercarse a mí si no se lo permite el Padre. Es decir, ¿quién va a creer en mis palabras? Aquel que tiene fe, aquel que ha recibido ese don de la fe del cual hablábamos, porque Jesús lo menciona en ese discurso eucarístico, en ese discurso del pan de vida. Y desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás, ya no querían andar con él. Perdió a muchos discípulos y no los detuvo. Más bien se voltea hacia los 12. Y entonces, ¿dónde ha empezado el capítulo 6? En la multitud.
Después se convirtió en una multitud más pequeña. Después eran solo los judíos. Después los discípulos del Señor. Y ahora queda reducido a los 12. Y mirando a los 12 les dice, ¿y ustedes también quieren dejarme? Es decir, ¿qué les está diciendo el Señor? Si no quieren aceptar lo que acabo de decir, váyanse. Váyanse, porque si no quieren aceptar la doctrina de la Eucaristía, la doctrina de la comunión, entonces no van a estar conmigo. Por eso es que aquel que no cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no está verdaderamente con Jesús, no entra en esa intimidad plena y verdadera con Jesús. Y Simón Pedro toma la palabra y le dice, ¿pero y a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, sí, mira, no entendemos lo que nos dice, son palabras tremendas. No es que los otros discípulos están locos, no es que los judíos están locos. Aquí el único que parece loco eres tú, que estás diciendo cosas terribles, pero sabemos por fe que tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por tanto, si nos dices una locura tan grande como que nos vas a dar a comer tu carne, que nos vas a dar a beber tu sangre, estamos dispuestos a creerte. ¡Qué precioso! Porque ¿quién va a creer en la Eucaristía? Solo aquel que efectivamente avanza hacia ella con todo su corazón lleno de fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Dios Todopoderoso los colme hoy de sus bendiciones y les dé un corazón deseoso de alcanzarlo en plena comunión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.